Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro 3, capítulo 1, Proemio. Anteriormente se demostró que entre todos los seres hay un primer ser que posee plenamente la perfección, a quien llamamos Dios, el cual de la abundancia de su propia perfección distribuye el ser a todo cuanto existe, comprobándose así que no sólo es el primero de los seres, sino también el principio de todas las cosas, pero da el ser a los demás no por necesidad de naturaleza, sino al arbitrio de su voluntad, que consta por lo dicho, de donde resulta que es el Señor de todas sus criaturas, pues somos señores de cuanto está sujeto a nuestra voluntad. Y este dominio que tiene sobre las cosas que produjo es perfecto, puesto que para producirlas no precisó ayuda de ningún agente exterior ni se valió de la materia, pues es el hacedor universal de todo el ser. Cada una de las cosas producidas por voluntad de un agente está ordenada a un fin determinado por ese mismo agente, porque siendo el bien y el fin el objeto propio de la voluntad, es necesario que cuanto proceda voluntariamente esté ordenado a un fin. Ahora bien, cada cosa alcanza el último fin por su propia acción, la cual es preciso que sea dirigida al fin por quien dio a las cosas los principios de sus operaciones. Luego es necesario que Dios, que en sí es universalmente perfecto y que con su poder prodiga el ser a los demás seres, sea el gobernador de todos ellos, por nadie dirigido, pues no hay quien se exima de su gobierno, como tampoco hay quien no haya recibido afortunadamente el ser de él. En consecuencia, así como es perfecto en el ser y en el causar, así también lo es en el gobernar. Mas el efecto de su gobierno aparece de distintas maneras en los diversos seres, en consonancia con sus diferentes naturalezas. Pues hay ciertos seres producidos por Dios y dotados de inteligencia, con el fin de mostrar en sí su semejanza y de representar su imagen, y estos tales no sólo son dirigidos, sino que también se dirigen a sí mismos al fin debido mediante sus propios actos, los cuales, si al dirigirse se someten al régimen divino, son admitidos a la consecución de su último fin por disposición divina. Por el contrario, si al dirigirse hacia él se independizan, son rechazados. Además, hay otros seres privados de inteligencia que no se dirigen a sí mismos, sino que son dirigidos por otro hacia su propio fin, de los cuales unos que son incorruptibles, como no admiten defecto alguno en su ser natural, tampoco se salen en sus propios actos del orden al fin que les ha sido prefijado, sino que indeficientemente están sujetos al gobierno de su primer gobernador, como los astros, cuyos movimientos son siempre uniformes. Y hay otros que son corruptibles, pudiendo admitir defecto en su ser natural, aunque tal defecto redunda en beneficio de otro, porque al corromperse uno se engendra otro, y fallan también respecto al orden natural en sus propios actos, aunque tal fallo se compensa con algún bien que resulta de ello, lo cual demuestra que ni aun aquellos seres que al parecer se apartan del orden del gobierno divino escapan al poder del primer gobernador, porque estos cuerpos corruptibles, así como han sido creados por Dios, así también están sujetos perfectamente a su poder. Como en el libro primero tratamos de la perfección de la naturaleza divina y en el segundo de la perfección de su poder como creador y señor de todo,
En este tercer libro réstanos tratar de su perfecta autoridad o dignidad como gobernador y como fin de todos los seres. El orden será el siguiente. En primer lugar trataremos de él mismo como fin de todas las cosas, a continuación de su gobierno universal sobre todo lo criado, y después del gobierno especial con que rige a las criaturas dotadas de entendimiento. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro 3, capítulo 7. Todo está ordenado a un solo fin, que es Dios. Lo anterior demuestra que todo está ordenado a un solo bien, tomado como último fin. Si nada tiende a una cosa tomada como fin, sino en cuanto que es buena, es preciso, pues, que el bien en cuanto tal sea fin. Según esto, lo que es sumo bien será también el sumo fin. Pero el sumo bien es único y es Dios, según se probó en el libro primero. Luego todo está ordenado como a su fin a un bien sumo, que es Dios. Lo supremo de un género es la causa de todo cuanto está comprendido en él. El fuego, que es lo más cálido, es causa del calor de los otros cuerpos. Por lo tanto, Dios, que es el sumo bien, es causa de la bondad de todos los bienes. Luego también es la causa de todo lo que se considere como fin, y éste es tal por lo que tiene de bueno. Ahora bien, lo que hace ser tal a una cosa es por su parte más que ella. Dios es pues el fin supremo de todas las cosas. En cualquier género de causas, la primera es más causa que la segunda, pues la causa segunda es tal por la causa primera. Luego, lo que en el orden de las causas finales es la causa primera, es preciso que sea más causa final de cualquier cosa que la propia causa final próxima de ella. Dios es la primera causa en el orden de causas finales, por ser lo supremo en el orden de los bienes. Por lo tanto, es más fin de cualquier cosa que el propio fin próximo de cada una. En todos los fines ordenados es preciso que el último sea el fin de todos los precedentes. Por ejemplo, si se prepara la purga para darla al enfermo, y a éste se le da para purgarlo, y se le purga para descargarlo, y se le descarga para que sane, es preciso que la salud sea el fin de todos los que le preceden. Pero vemos que todas las cosas están ordenadas bajo un sumo bien, según los diversos grados de bondad, y que dicho bien es la causa de toda bondad, y en consecuencia, como el bien tiene razón de fin, todas las cosas están ordenadas bajo Dios, último fin, en calidad de fines precedentes. Es preciso, pues, que Dios sea el fin de todas las cosas. El bien particular se ordena al bien común como a su fin, porque el ser de la parte es por el ser del todo. Por eso el bien del pueblo es más excelente que el bien de un solo hombre. Pero el sumo bien, que es Dios, es el bien común, puesto que de él depende el bien de todos. Y el bien que hace buena a una cosa es un bien particular de la misma y de los que le están subordinados. Luego todas las cosas están ordenadas como a su fin, a un solo bien, que es Dios. El orden de fines está en correspondencia con el orden de agentes, porque así como el agente supremo mueve a los agentes inferiores, así también es preciso que todos los fines de estos se ordenen al fin del agente supremo, pues todo lo que hace el agente supremo lo realiza en atención a su propio fin. Ahora bien, el agente supremo promueve las acciones de todos los agentes inferiores, moviéndolos a realizarlas en orden a sus propios fines. De ahí
De aquí se sigue que todos los fines de los agentes inferiores están ordenados por el primer agente a su propio fin, pero el agente primero de todas las cosas es Dios, según se probó en el libro segundo, y el fin de su propia voluntad no es otro que su bondad, que es Él mismo, como lo probamos en el libro primero. Según esto, todo lo hecho inmediatamente por Él, o por medio de las causas segundas, está ordenado a Dios como a su fin, y tales son todos los entes, porque según se prueba en el libro segundo, nada puede haber que no haya recibido de Él el ser. Luego todo está ordenado a Dios como a su fin. El fin último de cualquier agente en cuanto tal es Él mismo, puesto que nos servimos de lo que hacemos en provecho propio, y si alguna vez lo hacemos por otro, redunda en nuestro propio bien, útil, deleitable u honesto. Dios es la causa eficiente de todas las cosas, de unas inmediatamente y de otras mediante otras causas, como consta por lo dicho. Él mismo es pues el fin de todas las cosas. Entre todas las causas obtiene la primacía el fin, y a él deben las demás el ser causas en acto, porque la gente no obra si no es por el fin, como ya se demostró. Pero la materia se reduce al acto de la forma por el agente, por lo cual la materia se hace actualmente materia de una cosa, e igualmente la forma se hace forma de una cosa por la acción de la gente, y en consecuencia por el fin, y además el fin posterior es causa de que el fin precedente se intente como tal, porque nadie va hacia un fin próximo si no es por razón del último. Luego el fin último es la primera causa de todo, y como el ser primera causa de todo ha de convenir necesariamente al ente primero que es Dios, como antes se demostró, síguese que Dios es el fin último de todas las cosas.
Santo Tomás de Aquino, Suma contra los Gentiles, libro 3, capítulo 24. Cómo apetecen el bien incluso los seres que carecen de conocimiento. Supuesto esto, no es difícil comprender cómo se mueven y obran por el fin los cuerpos naturales, aunque carezcan de conocimiento, pues tienden al fin como dirigidos por una sustancia inteligente, tal cual la saeta tiende al blanco dirigida por el saetero. Porque así como la saeta logra la inclinación a un fin determinado por el impulso del saetero, así también los cuerpos naturales logran inclinarse a sus propios fines por sus motores naturales, de los cuales reciben sus formas, virtudes y movimientos. Esto demuestra también que cualquier obra de la naturaleza es en efecto de una sustancia intelectual, pues el efecto se atribuye más bien al primer motor que dirige al fin, que a los instrumentos dirigidos por él. Por esto vemos que las operaciones de la naturaleza se encaminan ordenadamente al fin como si fueran operaciones de un sabio. Luego es claro que los seres carentes de conocimiento pueden obrar por un fin y apetecer el bien con apetito natural y también la divina semejanza e incluso la propia perfección, y no hay lugar a diferencias en todo esto, pues por el hecho de tender a su perfección tienden al bien, ya que cada cosa en tanto es buena en cuanto que es perfecta, y tendiendo a ser buena tiende a la semejanza divina, pues uno se asemeja a Dios al ser bueno, y este o aquel bien particular es apetecible en verdad en cuanto es una semejanza de la bondad divina. Luego tiende al bien porque tiende a la semejanza divina, y no viceversa. Y esto demuestra que todos los seres apetecen la divina semejanza como último fin. El bien perteneciente a una cosa puede tomarse en muchos sentidos. En uno, en cuanto que significa su propio bien individual, y de este modo apetece el animal su bien cuando apetece la comida, por la que se conserva en el ser. En otro sentido, en cuanto significa su bien por razón de la especie, y así apetece el animal su propio bien al apetecer la generación de la prole y su nutrición, o todo cuanto haga por la conservación y defensa de los individuos de su especie. En tercer lugar, cuando lo es por razón del género, y así apetece la gente equívoco su propio bien en cuando causa, por ejemplo, el cielo. Hay un cuarto sentido por razón de la semejanza analógica entre principiados y principio, y así Dios, que no está comprendido en ningún género, da por su bien el ser a todas las cosas. Esto demuestra que cuando un ser tiene una virtud más perfecta y sobresale en más alto grado de bondad, tiene un apetito más universal del bien y lo busca y produce en cosas más distanciadas de él, pues los seres imperfectos sólo tienden al bien propio del individuo, los perfectos al bien de la especie, los más perfectos que éstos al bien del género, y Dios, que es perfectísimo en bondad, al bien de todo ser. Por eso dicen algunos, y con razón, que el bien en cuanto tal es difusivo, porque cuanto mejor es una cosa, tanto hace llegar su bondad a cosas más lejanas. Y como lo que es perfectísimo en un género cualquiera es el ejemplar y la medida de todo cuanto está comprendido en él, es preciso que Dios, que es perfectísimo en bondad y la difunde universalmente, sea difundiéndola el ejemplar de cuantos la difunden. Ahora bien, en la medida en que un ser difunde la bondad en otros, se convierte en causa de ellos. Luego esto demuestra que el que tiende a convertirse en causa de otros tiende también a la semejanza divina,
sin perjuicio de tender a su propio bien. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro 3, capítulo 25. El fin de toda sustancia intelectual es el entender a Dios. Todas las criaturas, incluso las que carecen de entendimiento, están ordenadas a Dios como a su fin último, y cada una de ellas lo alcanza en la medida en que participa de la semejanza divina. Pero las criaturas intelectuales lo alcanzan de un modo especial, es decir, entendiendo con su propia operación a Dios. Por ello es preciso que esto sea el fin de la criatura intelectual, o sea, el entender. Según se demostró, el fin último de todas las cosas es Dios, pues cada una intenta unirse a Dios como último fin, todo cuanto puede. Ahora bien, una cosa se une más íntimamente a Dios si es capaz de alcanzar de alguna manera su sustancia, lo que se realiza cuando uno puede conocer algo de la sustancia divina, que consiguiendo una determinada semejanza de la misma. Según esto, la sustancia intelectual tiende al conocimiento de Dios como a su último fin. El fin de todo ser es su operación propia, pues esta es su segunda perfección, de donde lo que está bien dispuesto para su propia operación se llama virtuoso y bueno. Mas la operación propia de la sustancia intelectual es el entender. Luego el entender es su fin. Por lo tanto, lo que haya de ser perfectísimo en esta operación, esto será el último fin, sobre todo en aquellas operaciones que no están ordenadas a producir nada, que son el entender y el sentir. Y como dichas operaciones reciben la especie de los objetos y mediante ellos los conocen, síguese que entre ellos su mayor perfección está en proporción directa de la mayor perfección de su objeto, y así entender el inteligible perfectísimo que es Dios será lo perfectísimo en este género de operación, que es el entender. Por lo tanto, conocer a Dios entendiéndolo es el fin último de toda sustancia intelectual. Sin embargo, alguien puede decir que el fin último de la sustancia intelectual consiste ciertamente en entender un objeto inteligible óptimo, pero el inteligible de esta o de aquella sustancia intelectual no es el inteligible absoluto, porque cuanto más perfecta es una sustancia, tanto más perfecto es su inteligible óptimo, por lo cual la suprema sustancia intelectual creada tiene posiblemente por óptimo inteligible lo que es óptimo en absoluto, y por ello su felicidad consistirá en entender a Dios. Mientras que otra sustancia intelectual inferior tendrá que entender un inteligible inferior, que es no obstante lo óptimo de cuanto ella entiende, y sobre todo parece que el entendimiento humano, dada su debilidad, no ha de poder entender el objeto inteligible óptimo absoluto, porque en relación con él es como el ojo de la lechuza respecto al sol. Pero se ve claramente que el fin de cualquier sustancia intelectual, por ínfima que sea, es el entender a Dios. Hemos demostrado antes que el fin último a que tienden todos los seres es Dios. El entendimiento humano, aunque en el orden de las sustancias intelectuales es el más bajo, no obstante superior a todos los seres que carecen de entendimiento. Si pues una sustancia más noble no puede tener un fin menos noble, el fin del entendimiento humano será el mismo Dios. Pero todo ser inteligente alcanza su último fin por el hecho de entenderlo, según vimos. Luego el entendimiento humano, entendiendo, llega a Dios como último fin. Así
Como las cosas que carecen de entendimiento tienden hacia Dios como fin por vía de semejanza, así las sustancias intelectuales tienden hacia Él por vía de conocimiento, según consta por lo dicho. Pero aunque las cosas que carecen de entendimiento tienden a asemejarse a sus próximos agentes, no obstante, su tendencia natural no descansa ahí, pues tiene por fin el asemejarse al sumo bien, como vimos, aunque dicha semejanza la alcancen de modo imperfectísimo. Así pues, lo poco que el entendimiento humano puede percibir del conocimiento divino, eso será para él su último fin, más bien que el conocimiento perfecto de los inteligibles inferiores. Lo que principalmente apetece cada ser es su último fin. El entendimiento humano apetece y llama y sobremanera se deleita en el conocimiento de lo divino, por menguado que sea, mucho más que con el conocimiento perfecto que tiene de las cosas inferiores. Luego, el último fin del hombre es entender de alguna manera a Dios. Todo ser tiende a la semejanza divina como a su propio fin. Luego, aquello que más le asemeja a Dios será su último fin. La criatura intelectual se asemeja principalmente a Dios por el hecho de ser inteligente, pues tiene sobre todas las criaturas esta semejanza que incluye todas las otras. Ahora bien, en este género de semejanza se asemeja más a Dios cuando entiende en acto que cuando entiende habitualmente o en potencia, porque Dios está siempre entendiendo en acto, según se probó en el libro primero, y entendiendo en acto se asemeja todavía más a Dios cuando entiende al mismo Dios, pues Él, al entenderse a sí mismo, entiende todo lo demás, según se probó en el libro primero. Por lo tanto, el fin último de toda sustancia intelectual es el entender a Dios. Lo que solo es amable por su ordenación a otro, lo es con relación a aquello que es exclusivamente amable de por sí, y no cabe suponer un proceso infinito en el apetito natural, porque el deseo natural se frustraría a no poderse rebasar el infinito. Ahora bien, todas las ciencias prácticas, artes y técnicas son únicamente amables en orden a otra cosa, porque su fin no es el saber sino el obrar. Sin embargo, las ciencias especulativas son amables en sí mismas, porque su fin es el saber mismo, y fuera de la consideración especulativa, cualquier acción humana tiene un fin distinto de sí, pues incluso la acción de jugar, que al parecer no tiene finalidad alguna, tiende a un fin debido, por ejemplo, el de aliviar de algún modo la mente, para que después podamos realizar mejor las operaciones más pesadas. De lo contrario, si el juego se buscara de por sí, deberíamos jugar siempre, y esto es incongruente. Asimismo, las artes prácticas están ordenadas a las especulativas, e igualmente toda operación humana se ordena a la especulación intelectual como a su fin, pero el fin último de todas las ciencias y artes es propio, al parecer, de aquella a que se ordenan, la cual es como directora y normativa de las demás, como el arte de navegar, al cual se ordena el fin de la nave, que es su propio uso, da normas y dirige al arte de construir naves. Y en esta situación se encuentra la filosofía prima con relación a las demás ciencias especulativas, pues todas dependen de ella, en cuanto que de ella reciben sus principios y las normas contra quienes niegan los principios, y esta filosofía prima se ordena de por sí al conocimiento de Dios como a su último fin, y por eso se llama ciencia divina. Luego, el conocimiento de Dios es el fin último del conocimiento y de la operación del hombre.
Santo Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles. Seguimos con el capítulo 25. Es preciso que en todos los agentes y motores ordenados, el fin del primer agente y motor sea el último de todos, como el fin del jefe del ejército es el último de quienes combaten a sus órdenes. Ahora bien, entre todas las partes del hombre, el entendimiento es el motor superior, pues el entendimiento mueve al apetito, proponiéndole su objeto. El apetito intelectivo, que es la voluntad, mueve a los apetitos sensitivos, que son el irascible y el concupiscible. Por eso no obedecemos a la concupiscencia sin mandato expreso de la voluntad. Y el apetito sensitivo, una vez consciente la voluntad, mueve al cuerpo. Así pues, el fin del entendimiento es a la vez el fin de todas las acciones humanas. En consecuencia, el último fin es la primera verdad. Luego el fin último y total del hombre, incluidas sus operaciones y deseos, es el conocer la verdad primera, que es Dios. En todos los hombres hay un deseo natural de conocer las causas de todo cuanto ve. Por eso, al principio, admirados los hombres de lo que veían y no conociendo sus causas, comenzaron a filosofar y al encontrarlas se aquietaban. Mas es de advertir que la Inquisición no cesa mientras no se llega a la causa primera, pues cuando conocemos la causa primera, entonces juzgamos que sabemos de verdad. Luego el hombre desea naturalmente conocer la causa primera como último fin. Y esta causa primera de todo es Dios. Según esto, el último fin del hombre es el conocer a Dios. El hombre desea naturalmente conocer la causa de cualquier efecto conocido. Ahora bien, el entendimiento humano conoce el ente universal. Desea pues conocer su propia causa, que es solamente Dios, según probamos en el libro segundo. Pero nadie alcanza su último fin mientras no se aquieta su deseo. Por lo tanto, a la felicidad humana, que es su último fin, no le basta cualquier conocimiento intelectual, si no cuenta con el conocimiento de Dios, que pone término como último fin al deseo natural. Luego el fin último del hombre es conocer a Dios. El cuerpo, que con apetito natural tiende a su propio lugar, tanto más impetuosa y velozmente se mueve cuanto más se acerca al fin. Por eso prueba Aristóteles que el movimiento natural rectilíneo no tiende hacia el infinito, porque en tal supuesto ese movimiento sería uniforme. Según esto, lo que tendiendo hacia algo se mueve con más vehemencia después que antes, en dirección a lo que tiende, no se mueve hacia el infinito sino hacia algo determinado. Y tenemos un ejemplo en el deseo de saber, pues cuanto más cosas sabe uno, tanto más le afecta el deseo de saber. Por lo tanto, en el hombre el deseo natural de saber tiende hacia un fin determinado, y este no puede ser otro que un objeto nobilísimo de conocimiento, es decir, Dios. Luego, el conocer a Dios es el fin último del hombre. El fin último del hombre y de toda sustancia intelectual se llama felicidad o bienaventuranza, pues esto es lo que desea como fin último toda sustancia intelectual y lo desea de por sí. En consecuencia, la bienaventuranza y felicidad última de cualquier sustancia intelectual es el conocer a Dios. Santo Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles, libro tercero, capítulo 66. Nada da el ser si no obra por virtud divina. Esto demuestra que ningún agente inferior da el ser a no ser que obre por virtud divina. En efecto, nada da el ser sino en cuanto es
ente en acto, mas Dios conserva las cosas en el ser mediante su providencia, como queda probado. Luego quien da el ser lo da por virtud divina. Cuando varios agentes diversos están ordenados bajo un solo agente, es necesario que el efecto común producido por ellos les pertenezca en cuanto que se unen para participar del movimiento y de la virtud de dicho agente, pues varias cosas no hacen una sola si no se unen previamente. Como vemos que todos los que forman en el ejército trabajan para conseguir la victoria, que consiguen en cuanto que están bajo las órdenes del jefe, cuyo efecto propio es la victoria. Pero hemos demostrado en el libro primero que el primer agente es Dios. Por lo tanto, siendo el efecto común de todos los agentes el ser, pues todo agente da el ser actual. Es preciso que produzcan este efecto en cuanto que están ordenados bajo el primer agente y obran en virtud del mismo. En todas las causas agentes ordenadas, lo que ocupa el último lugar es la generación y el primero en la intención es el efecto propio del primer agente. La forma de la casa, por ejemplo, que es el efecto propio del constructor, subviene después de la preparación del cemento, de las piedras y de las maderas que preparan los artífices inferiores supeditados al constructor. Ahora bien, en toda acción, lo primero que se persigue es el ser actual, que es lo último en la generación, pues conseguido cesa la acción de la gente y el movimiento del paciente. Luego el ser es el efecto propio del primer agente, es decir, Dios. Y todos cuantos dan el ser, lo dan en cuanto obran por virtud divina. Lo máximo en bondad y perfección a que alcanza la potencia de un agente secundario es aquello en que puede obrar por virtud del agente primero, porque el complemento de la potencia del agente secundario procede del agente primero. Es así que el ser es el más perfecto de todos los efectos, porque cualquier naturaleza o forma se perfecciona cuando tiene ser actual, y es por comparación al ser actual como una potencia respecto de dicho acto. Luego el ser es lo que producen los agentes secundarios por virtud del agente primero. Según el orden de las causas, así es el orden de los efectos. El primero de todos los efectos es el ser, porque todos los demás efectos no son más que concreciones del mismo. Así pues, el efecto propio del primer agente es el ser, y todos los demás lo producen en cuanto obran por su virtud. Sin embargo, los agentes secundarios, cuya acción viene a participar y determinar la del primer agente, producen como propios efectos otras perfecciones que determinan el ser. Lo que es tal por esencia es causa propia de lo que es tal por participación, como el fuego es la causa de todo lo encendido. Únicamente Dios es ente por su propia esencia, y todos los demás lo son por participación, porque solamente en Dios el ser es su esencia. Según esto, el ser de cualquier existente es efecto propio de Dios, de modo que todo el que da el ser a una cosa lo hace en cuanto obra por virtud divina. Santo Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles, libro tercero, capítulo 69, sobre la opinión de aquellos que privan a las cosas naturales de sus propias acciones. De aquí tomaron algunos ocasión de errar, pensando que ninguna criatura tiene acción alguna en la producción de los efectos naturales, o sea que el fuego no calentaría, sino que Dios produciría el calor a presencia del fuego,
y esto mismo sucedería con los demás efectos naturales. Y pretendieron consolidar este error con razones, demostrando que no se podía dar el ser a ninguna forma sustancial o accidental, sino por vía de creación, porque las formas y los accidentes no pueden hacerse de la materia, ya que ésta no entra en su composición, por donde, si se hacen, es preciso que se hagan de la nada, que es ser creadas. Mas como la creación es un acto exclusivo de Dios, según se demostró en el libro segundo, parece seguirse que en la naturaleza únicamente Dios produce las formas, tanto sustanciales como accidentales. La opinión de algunos filósofos está en parte de acuerdo con esta sentencia, pues como todo lo que no es por sí, vemos que se deriva de aquello que es por sí, parece que las formas de las cosas que no son existentes de por sí y que existen en la materia provengan de las formas que están sin materia y son por sí existentes, como si las que existen en la materia fueran ciertas participaciones de aquellas formas que subsisten sin materia. Y por esto Platón afirmó que las especies de las cosas sensibles eran ciertas formas separadas que son causa del ser de tales cosas sensibles que las participan. Avicena, sin embargo, afirmó que todas las formas sustanciales fluían de una inteligencia agente y que las formas accidentales son disposiciones de la materia que provienen de la acción de los agentes inferiores al disponer la materia, con lo cual se apartó del absurdo anterior. Y una prueba de ello parecía ser el hecho de que ninguna virtud activa hay en estos cuerpos si no es la forma accidental, como las cualidades activas y pasivas, que al parecer no son suficientes para producir formas sustanciales. Otros se empeñan en demostrarlo también por razón de que todo paciente está sujeto al agente, y todo agente creador, exceptuado el primero, requiere un sujeto inferior a él. Mas como no hay sustancia inferior a la corporal, parece pues que ningún cuerpo es activo. Y añaden también que la sustancia corporal es la más distante del agente primero, pareciéndoles por esto que la virtud activa no llega hasta la sustancia corporal, y como Dios es solamente agente, así la sustancia corporal, por ser lo ínfimo entre las cosas, ha de ser solamente pasiva. Por estas razones afirma Avicebrón en el libro de La Fuente de la Vida que ningún cuerpo es activo y que la virtud de la sustancia espiritual, pasando a través de los cuerpos, realiza las acciones que los cuerpos parecen realizar. Se dice también que algunos musulmanes motocálimes aducen como razón que incluso los accidentes tampoco son producidos por la acción de los cuerpos, porque el accidente no pasa de un sujeto a otro, y así consideran imposible que el calor pase de un cuerpo cálido a otro calentado por él, atribuyendo a Dios la creación de tales accidentes. De todas las afirmaciones expuestas se siguen muchos inconvenientes. En efecto, si ninguna causa inferior, principalmente la corporal, produce algo, sino que únicamente Dios obra en todas las cosas, y por otra parte Dios no varía al obrar en diversas cosas, no se sigue la diversidad de efectos de la diversidad de las cosas en que Dios obra, y se ve experimentalmente que esto es falso, pues de la aproximación de lo cálido no se sigue la refrigeración, sino solamente la calefacción, y del semen humano síguese únicamente la generación de un hombre. Luego esta causalidad de los efectos inferiores no se ha de atribuir a la virtud divina
de manera que los agentes inferiores queden privados de ella. Es contra el concepto de sabiduría que haya algo en vano en las obras del sabio. Pero si las cosas creadas no obraran para producir de alguna manera sus efectos, sino que únicamente Dios los realizara todo de modo inmediato, en vano habría él destinado a las otras cosas para producir efectos. Tal opinión es pues contra la sabiduría divina. Quien da a un ser lo principal, le da en consecuencia todo lo que de él se deriva. Por ejemplo, la causa que da la gravedad al cuerpo elemental le da también el movimiento hacia abajo. Ahora bien, el dar actualidad a una cosa se deriva del estar en acto. Quien da, como vemos en Dios, pues Él es acto puro y es también la causa primera del ser de todas las cosas, como se demostró. Si pues comunicó a las otras cosas su semejanza en cuanto al ser, al darles el ser, resulta natural que les comunique su semejanza en cuanto al obrar, de modo que las cosas creadas tuvieran también sus propias operaciones. La perfección del efecto demuestra la de su causa, pues una virtud más grande produce un efecto más perfecto. Dios es agente perfectísimo. Luego es preciso que las cosas que creó reciban de él su perfección, de donde rebajar la perfección de la criatura es rebajar a la vez la perfección de la virtud divina. Mas si ninguna criatura tiene acción alguna para producir un efecto, se rebaja en demasía su perfección, pues es característico de la abundancia de perfección de algo el que pueda comunicárselo a otro. Por lo tanto, tal opinión rebaja la virtud divina. Así como es propio del bien hacer lo bueno, así también es propio del sumo bien hacer algo óptimo. Dios es el sumo bien, según se demostró en el libro primero. Luego a él pertenece hacerlo todo óptimamente, pero supera en bondad el que un bien concedido a uno sea común a muchos que exclusivo de aquel. Pero supera en bondad el que un bien concedido a uno sea común a muchos que exclusivo de aquel, porque el bien común es siempre más excelente que el bien de uno solo, y el bien de uno se hace común a muchos por derivación, que solamente ocurre cuando el que lo posee lo difunde a otros por su propia acción. Mientras que si no tiene poder para difundirlo, permanece de su propiedad exclusiva. Luego Dios comunicó a las cosas creadas su bondad, de manera que una de ellas pudiese transfundir a la otra lo que recibió. Quitar por lo tanto sus propias acciones a las cosas es derogar la bondad divina. Suprimir el orden de las cosas creadas es quitarles lo mejor que tienen, pues cada una de ellas es en sí misma buena, pero todas juntas son óptimas por razón del orden del universo, pues el todo siempre es mejor que las partes y su propio fin. Y si se priva las cosas de sus acciones, se suprime el orden que hay entre ellas, pues las cosas que son de diversa naturaleza no se enlazan en la unidad del orden, si no es porque unas son agentes y otras pacientes. Luego es improcedente decir que las cosas no tienen acciones propias. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, capítulo 3, libro 3, capítulo 69b. Seguimos con el capítulo 69. Si los efectos no son producidos por las acciones de las cosas creadas, sino únicamente por la acción divina, es imposible que el efecto manifieste la virtud de cualquier causa creada,
porque el efecto solamente manifiesta la virtud de la causa por razón de la acción que, procediendo de la virtud, termina en él. Y no se conoce la naturaleza de la causa por el efecto, sino al conocer por él su virtud que se deriva de su naturaleza. Si pues las cosas creadas no tienen acciones para producir efectos, resultaría que nunca se podría conocer la naturaleza de una cosa creada por su efecto, y así nos quedamos sin el conocimiento científico natural, cuyas demostraciones se toman principalmente de los efectos. Vemos por inducción que todo semejante produce un semejante. Mas en las cosas inferiores lo engendrado no es sólo la forma, sino el compuesto de materia y forma, porque toda generación parte de algo, es decir, de la materia, y termina en algo, o sea, en la forma. Es pues preciso que el que engendra no sea forma solamente, sino compuesto de materia y forma. Luego, ni las especies separadas de las cosas, como dijeron los platónicos, ni la inteligencia agente, como afirmó Avicena, son la causa de las formas que están en la materia, sino más bien el compuesto de materia y forma. Si el obrar sigue al ser en acto, no es razonable que se prive de su acción a un acto más perfecto. Ahora bien, la forma sustancial es un acto más perfecto que el accidental. Según esto, si las formas accidentales que hay en las cosas corporales tienen acciones propias, con mayor motivo deberá tener la forma sustancial su propia acción. Pero esta no es el disponer la materia, porque para esto basta con la alteración que realizan las formas accidentales. Por lo tanto, la forma sustancial del que engendra es el principio de la acción que se requiere para que la forma sustancial sea introducida en el engendrado. Y es fácil resolver las razones que aducen, como la razón para hacer una cosa es que adquiera el ser, así como la forma no se llama ente porque tenga el ser ella misma, sino porque el compuesto lo tiene por ella, así tampoco la forma es hecha propiamente, sino que comienza a ser cuando el compuesto pasa de la potencia al acto, el cual es la forma misma. Tampoco es preciso que todo lo que tiene una forma como participada la reciba inmediatamente de aquel que es esencialmente forma, sino inmediatamente de aquel que tiene una forma semejante e igualmente participada, el cual obra, no obstante, en virtud de aquella forma separada, si es que hay tal. De este modo produce la gente un efecto semejante así. Igualmente tampoco es preciso que pues toda acción de los cuerpos inferiores se realiza por las cualidades activas y pasivas que son accidentes. El resultado de su acción sea sólo un accidente. Tampoco es preciso que el resultado de la acción sea un accidente, porque dichas formas accidentales, así como son producidas por la forma sustancial, que juntamente con la materia es la causa de todos los accidentes propios, así también obra en virtud de la forma sustancial. Y lo que obra por virtud de otro produce un efecto no sólo semejante a sí, sino también a aquel por cuya virtud obra. Por ejemplo, por la acción del instrumento, la obra reproduce la semejanza de la forma artística. De esto resulta que por la acción de las formas accidentales son producidas formas sustanciales, en cuanto que aquellas obran instrumentalmente en virtud de formas sustanciales. Tampoco es preciso que todo cuerpo carezca de acción debido a que en el orden de las cosas sea la sustancia corporal la última de su propio género, porque incluso entre los cuerpos uno es superior a otro, con forma más excelente y más activa, como lo es el fuego respecto a los cuerpos inferiores. Y a pesar de todo,
El último de los cuerpos tampoco está excluido de obrar, pues está demostrado que el cuerpo no puede actualizarse totalmente porque está compuesto de materia, que es ente en potencia, y de forma, que es el acto, y cada cual obra en cuanto está en acto, y por esto todo cuerpo obra según su forma, a la cual se compara otro cuerpo, a saber, el paciente, por razón de su materia como sujeto, en cuanto que su materia está en potencia para la forma de la gente, y así, por el contrario, la materia del cuerpo agente está en potencia respecto de la forma del cuerpo paciente. Ambos serán simultáneamente agentes y pacientes, como sucede con dos cuerpos elementales. De otra suerte habrá un solo agente y un solo paciente respectivo, como en el caso del cuerpo celeste y del cuerpo elemental. Así pues, el cuerpo agente obra en el sujeto no por razón de todo el cuerpo, sino por la forma mediante la cual actúa. Tampoco es verdad que los cuerpos sean lo más alejado de Dios, siendo Dios acto puro. En atención a esto, las cosas están más o menos lejos de él, según que están más o menos en acto o en potencia. Por lo tanto, entre los seres, lo más distante de Dios es la pura potencia, es decir, la materia prima. Por eso su característica es la pasividad y no la operación. Pero los cuerpos, como están compuestos de materia y forma, se aproximan a la divina semejanza porque tienen forma, que al decir de Aristóteles es algo divino, y según esto son agentes porque tienen forma y pacientes porque tienen materia. Y es ridículo decir que el cuerpo no obra porque el accidente no pasa de un sujeto a otro, pues no se ha de entender al decir que el cuerpo cálido calienta, que el calor numéricamente idéntico que está en el que calienta pase al cuerpo calentado, sino que por virtud del cuerpo que calienta se hace otro calor numéricamente distinto en el cuerpo calentado, el cual está antes en él en potencia, pues un agente natural no traspasa su propia forma a otro sujeto, sino que pasa al sujeto paciente de la potencia, de la potencia al acto. Luego, aunque todos los efectos de las cosas creadas los atribuyamos a Dios como agente en todas ellas, no por eso les quitamos sus propias acciones. Santo Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles, libro 3, capítulo 100. Lo que Dios hace fuera del orden natural no es contra la naturaleza. Se ha de tener presente que, aunque Dios realice algunas veces algo fuera del orden impuesto a las cosas, no obstante nada hace contra la naturaleza. Como Dios es acto puro y todo lo demás tiene alguna mezcla de potencia, es preciso que Dios sea por comparación a lo demás como el motor con respecto a lo movido y como lo activo con respecto a lo potencial. Ahora bien, lo que está en potencia según el orden natural con relación a determinado agente, si recibe de él algún influjo, éste no va contra la naturaleza en absoluto, aunque alguna vez vaya en contra de alguna forma particular, que se corrompe por dicha acción, como cuando se engendra el fuego y se corrompe el aire a causa del fuego. Hay una generación y corrupción naturales. Luego, cuanto Dios realiza en las cosas creadas, no va contra la naturaleza, aunque parezca ser contra el orden propio de alguna naturaleza. Como Dios es el primer agente, según se demostró, todo cuanto hay después de él es como instrumento suyo. Ahora bien, los instrumentos han sido dispuestos para servir a la acción del agente principal, cuando son movidos por él.
por lo que la materia y la forma del instrumento han de ser tales que puedan concurrir a la acción que intenta el agente principal, y por eso no va contra la naturaleza del instrumento el que sea movido por el agente principal. Al contrario, es lo que más le conviene, pues según esto tampoco va contra la naturaleza el que las cosas creadas sean movidas de cualquier manera por Dios, pues han sido hechas para su servicio. La primera medida de la esencia y naturaleza de cualquier cosa es Dios, como primer ser, el cual es causa del ser de todas ellas, y como juzgamos de las cosas acudiendo a la medida, será preciso afirmar que lo natural de una cosa es lo que está conforme con su propia medida. Luego, lo que Dios ha impuesto a cada una eso es lo natural. Por tanto, si Dios imprime a una de ellas algo distinto, no será contra la naturaleza. Todas las criaturas comparadas con Dios son como los artificios comparados con el artífice, según consta por lo dicho. Luego toda la naturaleza es como un artificio del arte divino, pero no es contra la razón del artificio que el artífice lo modifique, incluso después de haberle dado la primera forma. En consecuencia, tampoco es contrario a la naturaleza que Dios realice en las cosas algo distinto a lo que la naturaleza suele hacer ordinariamente. Por esto dice San Agustín: Dios, creador y autor de todas las cosas, nada hace contra la naturaleza, porque lo natural a cada cosa es lo que hace aquel de quien procede todo movimiento, número y orden de la naturaleza. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro 3, capítulo 101, de los milagros. Estas cosas que se realizan divinamente alguna vez fuera del orden comúnmente establecido en la naturaleza suelen llamarse milagros, porque nos admiramos cuando, viendo el efecto, ignoramos la causa. Y como una misma causa es a veces conocida por unos e ignorada por otros, de ahí resulta que entre quienes ven un efecto simultáneamente, unos se admiren y otros no. Por ejemplo, el astrólogo no se admira viendo un eclipse de sol, porque conoce la causa. Sin embargo, quien desconoce esta ciencia, ignorando la causa, ha de admirarse necesariamente. Así pues, hay algo admirable para éste y no para aquel. Luego será admirable en absoluto lo que tenga una causa absolutamente oculta, y esto significa la palabra milagro, a saber, lo que de sí está lleno de admiración y no con respecto a este o aquel. Es así que la causa absolutamente oculta a los hombres es Dios, porque ya se probó que ningún hombre puede comprender intelectualmente la esencia divina en el estado actual de vida. Luego serán propiamente milagro las cosas que divinamente se realizan fuera del orden comúnmente observado en la naturaleza. Mas hay diversos grados y órdenes de estos milagros. En efecto, ocupan el grado supremo entre los milagros aquellas cosas en que Dios realiza lo que jamás puede hacer la naturaleza, como que dos cuerpos estén simultáneamente en un solo lugar, que el sol retroceda o se pare, que el mar se divida ofreciendo camino a los transeúntes, y entre estas cosas se da también un orden. Cuanto mayores son las cosas realizadas por Dios y más alejadas están del poder de la naturaleza, tanto mayor es el milagro, como mayor milagro es el retroceso del sol
como mayor milagro es el retroceso del sol que la división del mar. Ocupan en segundo grado entre los milagros las cosas en que Dios realiza algo que incluso puede realizar la naturaleza, pero no por el mismo orden, pues obra de la naturaleza es que determinado animal viva, vea y camine, pero que tras la muerte viva, tras la ceguera vea y tras la cojera camine. Tales cosas no las puede hacer ya la naturaleza, sino que lo realiza Dios alguna vez milagrosamente, y en esto también se advierte un orden, mirando a que lo que se hace está más alejado del poder de la naturaleza. Se da el tercer grado de milagros cuando Dios realiza lo que ordinariamente obra la naturaleza, pero sin contar con los principios operantes de la misma, como cuando alguien es curado por virtud divina de una fiebre naturalmente curable, y cuando llueve sin que intervengan los principios naturales.